Y decirles a ustedes que están del otro lado que nos venimos aquí a Montevideo, pero vamos a seguir de cierta manera conectados con el interior, porque la tenemos a ella que es también del interior, tiene una pata bastante metida allí, ¿no? Lo que pasa es que la tenemos como referencia por todo su trabajo a nivel internacional, pero surge de ahí, del Olimar, de 33. Tenemos con nosotros a Eugenia Rodríguez Cataño, nuestra compañera de internacionales de Canal 5 y con una tremenda trayectoria de lo que hoy vamos a estar hablando. ¿Cómo andan? Bienvenida. Contentísimo Gracias. de recibirte, de tenerte por acá, que necesitábamos tenerte más cerca para poder meter la columna de Te iba a internacional. decir lejos, cerca no se vinieron. No vinimos lejos del canal. Estamos lejos, pero bueno, viste, como esto de que distintos puntos todos juntos en el canal. Sí, sí. Me gusta que hagan referencia a que soy del interior porque nací en Santa Clara de Olimar y cuando uno nace ahí como que te queda la seña. Así que me gusta recordarlo y sí, además mi familia sigue viviendo ahí, mis padres siguen viviendo ahí. Ah, o mi sea hermana... que vas seguido. Sí, sí. A ver, tan seguido como puedo. Pero mis padres tienen su casa en Santa Clara, mi hermana vive en 33, o sea, mi familia sigue muy vinculada al campo ahí, o sea que sí, sí. O sea, te sirve como lugar para desconectar, ¿no? Vos que estás siempre al tanto de la agenda, Sí, sí, muy pendiente de todo, es una en buena Santa Clara uno desconexión. desconecta seguro. Sí, porque es un spa. Porque cuando vos venís acá, por ejemplo, en Montevideo, tenés cosas que cambian constantemente. Yo voy a Santa Clara y sigue estando mis primos en la misma casa, el almacén en el mismo lugar, o sea, sigue siendo todo exactamente como cuando ibas hace 10 años. Y la gente te saluda por la calle como si te hubiese sido ayer, o sea, no es como el tiempo está bastante Parece quieto que, ahí. claro, pareciera como que en algún lugar dijiste, me voy a recorrer el mundo, pero eso siempre está ahí. Sí, sí, claro. Sí, sí, no importa lo lejos que uno se va. O sea, para mí, sí, mi raíz es siempre Santa Clara. Entonces, ojalá pudiera ir más, viste que a veces no podés, porque no sé qué, porque los tiempos. Pero amigos de toda la vida siguen estando ahí, sí, sí, Y totalmente. estudiaste en Melo. Claro, porque yo no sé si sigue siendo así, pero históricamente vos en un pueblo pequeño de Santa Clara tiene, no sé el último censo, pero 1.500, 2.000 habitantes. Podías hacer liceo hasta cuarto y después habitualmente tenés que moverte a las ciudades más grandes para hacer según la orientación que quieras hacer. Y también porque, como son pueblos pequeños, habitualmente se utiliza que vos digas, bueno, andate a Melo, que es una ciudad más grande, o andate a 33, para también conocer un poco más de gente, saber moverte. Si vos te venís de un pueblo de 2.000 habitantes o de 1.500 a Montevideo, donde ni siquiera, imagínate, no tenés ómnibus, y acá tenés que aprender que es como un mundo completamente diferente, se utiliza esa escala. Después lo que ha hecho todo el mundo, venirse acá a trabajar, a pasarla un poco compleja mientras estudiás, etc. Eso sigue pasando de estudiantes del interior, así que sí. Y además, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que quizás puede sonar muy, muy básico, pero el tema del débito, por ejemplo, en el interior a veces es como una novedad. Entonces siempre me pregunto si a veces cuando uno viene del interior tiene como una mayor capacidad de asombro quizás que la gente de Montevideo cuando realiza una cobertura o va a distintos lugares a explorar. O sea, ¿te parece que quizás te pueda hasta sorprender más? Puede ser. Lo que creo que a mí me da el hecho de ser del interior es que entendés un montón de cosas desde otro lugar, ¿no? No sé, por decirlo. Hay un montón de estereotipos que existen en Montevideo que cuando van al campo los replican, digamos, y cuando vos vivís ahí no. Yo si ahora ir a la rural, por ejemplo, es como, es mi casa, ¿viste? Claro. Entonces, para mí eso aporta un montón, o me gusta que aporte, porque la mitad de la población vive en el 90% del territorio, entonces sí, eso me gusta. ¿Cómo fue vivir en una familia con 6 hermanos? Éramos un ¿Cómo cumpleaños. era eso? Éramos un cumpleaños y seguimos siendo un cumpleaños. Yo soy la tercera de 6. Mi padre era el médico del pueblo, mi madre trabajaba en la escuela. Seguimos siendo súper unidos. De hecho, el domingo pasado fue el cumpleaños de mi hermano Alejo, entonces siempre vive uno en La Paloma, la otra en 33 y tratamos de juntarnos. Ahora todavía ya estamos negociando dónde pasamos Navidad. Qué lindo, Para que todo claro. el mundo se junte. Entonces sí, es una familia súper... Tengo una cantidad de sobrinos, siempre... Me imagino, No importa un cuando me lo batallón. preguntes, yo tengo un cumpleaños de familia. Qué O sea, no divino. importa cuando escuches esto, tengo un cumpleaños. Qué divino. Y ahí, ¿cuándo a vos te vienen estas ganas de estudiar marketing, de irte por el lado de la comunicación? ¿Cuándo surge esa vocación? ¿Sabes que yo siempre quería ser o azafata, porque era lo que me parecía que te daba para viajar? Ah, Entonces, querías viajar. Quería viajar. También porque estando en un medio tan pequeño, todo te parece como muy lejos. Todo te parece como que se reduce las posibilidades. Y se reducen las posibilidades, seamos bien honestos. Cuando vos venís de un pueblo de 1.500 habitantes,
con escasísimas conexiones. No es lo mismo que vos nazcas en Montevideo, que vayas a una universidad privada, que la universidad ya tenga los contactos para ir después, por ejemplo, a hacer una pasantía en un canal, en una radio o en un diario, o que, por ejemplo, tu familia esté vinculada a los medios, o yo no sé, o que tu padre haya sido periodista, o que tu abuelo, que hayan... que tenés otras conexiones. Entonces, es bastante más difícil, ¿no? Por supuesto que no voy a hacer el llanto el que viene del interior, etcétera, pero sí que lo es. Te hace más fuerte, por supuesto, pero sí que tiene cierta complejidad venir del campo a la ciudad. A mí siempre me interesó ser periodista, y lo recuerdo, mirá, te lo voy a decir. Me vino este recuerdo a la mente, un flashback, mira que bueno. En el liceo, para la inspectora, no sé qué, ¿usted qué quiere ser? Y yo quiero ser periodista de guerra. ¿Por qué no busca algo más cercano? ¿Por qué usted no hace, por ejemplo, maestra? Y tenía mi compañero, Aníbal, que quería ser astronauta. Y la inspectora le dijo, pero... No. Claro, y capaz que si la inspectora le hubiese dicho a Aníbal, sí, claro que puede ser astronauta. Le dijo que no. Capaz que era. ¿Entendés? Y le dijo que no, que fuera por algo más realista. Algo más realista. ¿Y por qué algo más realista? No. Algo que tengas más posibilidades. Bueno, yo tengo las posibilidades en cuanto me animo a soñar qué. Y en cuanto a mi familia, por suerte, me dice, papá, me dieron una beca, yo qué sé, me acuerdo, a República Checa y me voy a Praga. Buenísima la idea, pero no me dan la plata para... La plata de algún lado va a ser... Mi familia es muy, muy humilde, no es que tengamos plata para viajar por todos lados, ¿no? Pero entre todos, esa unión que vos mostrás que tienen, entre todos se conseguía. Por eso, creo que dejaban. Venir de ahí es como esa cosa así que todo te queda muy lejos y todo te parece que no podés. Claro. ¿Qué es lo que podés hacer? Bueno, una limitada cantidad de cosas que te permite el hecho de que seas de un pueblo pequeño. Y la verdad es que no, puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora, ¿qué tantas cosas hiciste? Porque obviamente uno conoce esta faceta que viajaste por todo el mundo, que conociste lugares, pero... ¿Qué otros trabajos tuviste? ¿Cuál fue, por ejemplo, tu primera experiencia laboral? ¿Cómo arrancaste ahí en los inicios? Mi primera experiencia laboral fue como secretaria, que era lo que se podía conseguir acá. Y si no hubiera luchado a brazo partido para realmente dedicarme al periodismo, seguramente yo era secretaria. Cuando dicen, ¿qué otra cosa podría haber sido? Periodista, porque con el esfuerzo que le puse no había otra cosa. Mira. Algunas de las cosas que hice para ser periodista, después que estudié en Uruguay, era una época de mucha crisis, el año 2003, 2004, acordate lo que decía que yo del 2002. Y entonces me voy a viajar con una beca. Chicos, estudien, tengan buenas notas y así se consiguen becas si quieren viajar y tener buenas oportunidades de estudio en el exterior. Eso existe. Bien, me consigo una beca en el exterior, que era por un breve tiempo, y como me quería quedar viajando, algunos de los trabajos que hice, por ejemplo, mozo en un bar, como hace todo el mundo, hacía tatuajes en un boliche. Me dijeron, ¿sabes tatuar? Pero por ¿Tatuajes favor, en un nada boliche? más. Obviamente, eran tatuajes de henna, por suerte se borraban al otro día. Sí, Con lo cual la gente no quedaba para siempre con una letra chica. ¿Qué son las letras chinas? Las letras chinas, quién sabe si quedaron bien o quedaron mal. Una letra china, punto. Y a partir de ¿Eso ahí, dónde era? Para contarnos. Eso era ¿qué país? en Palma de Mallorca, en España. En España, qué brutal. Y ahí, a veces la vida te brinda oportunidades y a veces te propina una oportunidad. En este caso me dijeron, ¿querés viajar? Mira, hay un barco que se va para Qatar. ¿Querés ir? ¡Pah! No, se me ocurre mejor idea. Yo no me metí en un barco rumbo a Qatar, que en aquel momento no sé ni dónde quedaba Doha, ahora sí ya se hizo famoso, ese me acuerdo, ¿no? Sí porque me gustaba la aventura, pero también porque no es que yo tenía un mundo de oportunidades dentro del periodismo. Yo ya era periodista, no era periodista aún, pero sí que me había recibido de periodista, ya había escrito, ya tenía mi analista en marketing, yo tenía un par de títulos universitarios. Y sin embargo las puertas a veces no se te abren, Claro. te faltan los contactos. Entonces yo básicamente hice cualquier cosa con tal de finalmente dedicarme a lo que quería. En esa época decían, que hay una película con Javier Bardem que decía, para viajar sin dinero, de marinero. Exactamente, Y ahí tal empecé cual. a viajar. Y contanos, ¿cómo surge esto de irte en el barco? ¿Quién te lo propone? ¿Cómo fue esa vida arriba del barco? Claro. ¿Cuánto tiempo fue? Porque los barcos demoran en llegar y más hasta allí. Sí, yo estaba vendiendo bikinis en la playa, y nunca vendí ni un solo bikini. Me muero. Y entonces un amigo que estaba ahí me dice, mira, pero hay un barco que se va a Qatar, ¿por qué no te vas? Se está bajando toda la tripulación, nadie quiere ir porque en ese momento estaba el conflicto del Golfo Pérsico. Claro. Qatar no estaba en el conflicto, Qatar sí que era la base de las tropas americanas y hasta ahora hay tropas ahí. Ajá, Pero sí. en Irak la guerra, o sea, estaba cerca, pero no es que era un país en guerra. Pero ante la duda nadie quería ir. Perfecto, yo me subo al barco y me voy. Me hizo el capitán Giacomo Fiscaletti, que hasta ahora sigo en contacto con él, un gran personaje. Me hizo una entrevista, me dice, ¿dónde queda Qatar? ¿Sabés? Y más o menos. ¿Y trabajaste en un barco antes? Y la verdad que no. Y me dice, ¿te animás a hacer lo que haya que hacer? Sí. Contratada. O sea, no le pregunto. O sea, lo importante era que trabajabas. ¿Y qué hiciste ahí? Yo limpiaba el barco. Divina. ¿Y llegaste Barría allá? el barco. ¿Y qué hiciste al Barría llegar? el barco. Porque te plantaste. El barco demoró En Qatar. como 20 días en llegar a Doha. Y después yo seguía, además en ese barco estuve un tiempo, después seguí navegando como 2 años más en otro barco, fui y vine. Lo curioso de ese barco es que el dueño del barco era el rey de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
O sea, era un barco moderno, bien equipado y demás. Era ¿o? un yate de última Ahí generación está. de todo lujo. Imponente. El dueño de ese barco era el padre del actual emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, con el cual el presidente se reunió más de una oportunidad y dijo que tenía el celular, no sé si se acuerdan. Se ve que Sí, es amigo. es verdad, Que además sí. es una de las familias más ricas del mundo. Y tiene una curiosidad, Qatar es un país súper tradicionalista. Con lo del Mundial se hizo muy conocido. Sí. Pero antes de eso no se sabía mucho y sin embargo es un país que tiene tradición por un lado súper fuerte Pero muy moderno también. y por otro lado muy Claro. moderno. Y la mujer que hizo todo ese cambio es Sheikh Hamosa bin Nasser Al Misnat, la madre del actual emir, que fue la primera mujer en ese país que se sacó el velo de la cara. De hecho, se viste con las ropas más lujosas que te puedas imaginar. No tanto porque le gusta la moda, porque además porque se las compró. Las casas de moda son de ella. Pero además colapsó la red telefónica del país el día que se sacó el velo. La mayoría de las mujeres en estos países musulmanes, y sobre todo del Golfo, se tapan la cara o ni siquiera no aparecen en la vida pública, Sí, sí, aunque sí. no usen. Sí, están encerradas, digamos. Están encerradas. Sí. Ella no, se muestra, es embajadora, etc. Entonces, pequeños cambios que pude vivir de cerca y pude escribir sobre eso porque yo le servía el café. Qué brutal. No porque yo era periodista en aquel momento. Después en un momento dejé de navegar porque digo, no más que una periodista que navega, me parece que soy un marinero que escribe porque ya me había ido muy a la otra punta, ¿no? Pero digamos, volviendo, ¿qué sos capaz de hacer para conseguir? Bueno, hay que buscarse mucho la vida, ¿no? Ahí también Claro. aprendés la importancia de estar en el lugar de los hechos, ¿no? Hoy lo decíamos claro. cuando te presentábamos, Sí. las cosas que te da hacer una cobertura de ese tipo. ¿Es posible ser periodista una cobertura internacional viviendo aquí en Uruguay quizás y estando lejos de los conflictos o de las situaciones que viven en otros países, o necesariamente hay que viajar para conocer de primera mano lo que está pasando en el mundo? Bien, periodismo internacional en Uruguay se hace y habitualmente no se viaja. Nosotros hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, no solo en Uruguay, en todo el mundo. O sea, los canales en este momento que mandan periodistas a los distintos lugares cada vez son menos, ¿verdad? Muchas veces también contratan los periodistas que están ahí por el momento. La mayoría de la gente que viaja ahí son freelances. Ser periodista freelance es un hobby caro, ¿entendés? Muchas veces, muchos de los periodistas, los que veo ahora que están, por decirte algo, en Marruecos, después vemos por qué no hay ninguno en Libia, después Claro. de las inundaciones que Lo dejaron que acaba de pasar. 6.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Tremendo. ¿Por qué? Porque es barato ir a Marruecos y tenés pocas complicaciones para ir. Ir a Libia es mucho más caro y además es muy inseguro, es muy peligroso, por lo tanto tenés que pagar un montón de dinero para que no te maten en la cobertura. Pero Marruecos es un país entre todo seguro, cercano, te sale $100 el pasaje de España, entonces puedes hacer la cobertura, podés ir siendo freelance, te largás hasta ahí Y vendés lo que haces. y vendes lo que haces. A algunos Exacto. lugares te puedes largar y a otros no, porque Exacto. es carísimo. En los canales que efectivamente mandan sus corresponsales cada vez no son tantos. Entonces, sí, se puede hacer. Con buena fuente, Con sabiendo buenas con quién fuentes, estás hablando. hablando con todo el mundo. Para mí Claro. es necesariamente y básico, y sí hay que ir a los lugares, porque creo que hace la diferencia. Pero si no lo podés hacer, periodismo tenés que hacer también. Creo. No me parece que la gente tenga que hacer tanto sacrificio para trabajar. O sea, no tendría que ser necesario irse al Poner la vida en extremo. riesgo muchas Exacto, veces, ¿no? no habría por qué. Pero bueno. cada uno También hace lo que porque puede. se puso arriba de la mesa en una época en la que era la única forma de llegar a la información. Hoy día hay muchas otras vías para llegar a una información que de verdad informe y no desinforme. Vos ¿Verdad? tenemos como la idea en su momento de lo que fue Oriana Fallaci, que la Eso. mandaban a todos lados. Después tenemos lo que fue Richard Kapuscinski, que la mitad de las historias se las inventó, lo supimos después, pero también recorría todo el mundo y estaba. Entonces, donde iba a pasar algo, él estaba antes. Estaba por haber un conflicto en Sudán y él ya estaba sentado en el estadio, en el partido entre los dos principales. O sea, eso pasaba. Ahora... Es otro, la forma, y son otras las pero la movilidad herramientas. es posible. O sea, creo que sí. También creo que tenemos que, los periodistas, hacer el esfuerzo por ir. Totalmente. Insistir. Ahora, ¿cuáles son las reglas de juego cuando uno está en una zona de conflicto, por ejemplo? ¿Hay informaciones que uno necesariamente debe omitir y, por ejemplo, no puede tuitear, no puede compartir al aire en el canal? ¿Cómo manejaste todo ese tipo de situaciones adversas que a veces tienen determinados códigos que solo lo entiende la gente que está allí? Sí, bien. Vamos a separar bien claramente, zona de conflicto o de preconflicto. No es lo mismo, no tiene nada que ver estar, por ejemplo, en Ucrania, en Lviv o en Kiev, que estar en Zaporilla o según en qué momento estar en Mariupol o estar ahora, no sé, en Crimea. Estar, por momentos, están en Lviv, que es una de las ciudades cercanas a la frontera con Polonia, es como estar en Montevideo. Tranquilo. O sea, yo estuve una semana ahí, sacando ¿qué? Te estás tomando un café, en un café cool, moderno, con gente, la mayoría de la gente que está ahí tiene puesto un chaleco antibalas, y por todo suena la alarma, pero nadie ya, la alarma antiaérea, ¿no?
ya nadie le da importancia porque suena todo el tiempo y si caes que suena un alarma o se vas a bajar al refugio, no te puedes ni terminar en Turcanfé. Eso no Exacto. es lo mismo que estar en un lugar en el que te están cayendo las bombas cerca. Hecha esa, y pongo ese ejemplo para cualquier otro lugar, ¿no? Si vas a Siria, por ejemplo, según en qué momento, si fuiste a Siria en el 2011, sí es un caos. Si vas ahora, entra gente. De hecho, a mí me dijeron, no vayas al Líbano el año pasado. Después me encuentro en un hostal con un colega, me dice, ¿al Líbano por qué no? No, Podés ir tranquila. Basta con que lleves efectivo porque no funcionan los cajeros y podés ir. No vayas a Palestina, no vayas a Nablus. Pasé una semana en Nablus y te hacíamos cenas en las terrazas. Hay que tener bastante cuidado con lo que se dice zona de conflicto y no. Porque los que van a zonas de conflicto realmente enfrentan peligro son unos poquísimos y me saco el sombrero con ellos. Y no estoy entre ellos. Sí, ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, hay una cantidad de cosas que, por ejemplo, el ejemplo de Ucrania, que estuve el año pasado con Torsiano, había empezado la guerra abril-mayo, la guerra empezó el 24 de febrero. Estando en Zaporilla, que en ese momento no estaba tan tomado como ahora, sí que era una ciudad en el borde, cerca, a 100 kilómetros de la zona de combate. A 100 kilómetros de la zona de combate no es zona de combate. Estás a 100 kilómetros. Para llegar a la línea de fuego tienes que pasar 27.000 controles. No te van a decir, che, ¿para qué voy a ir a hacer acá a ver si cayó una bomba? No, claramente. Tenés que pasar, tener check-in, etcétera. Pero sí que yo venía llegando en el tren y creo que ya te lo conté una vez. Me dicen, Eugenia, ¿estás bien? Verá, discúlpame, vengo atrasada en el tren, como una hora. Me dice, sí, ya sé, lo que pasa es que bombardearon acá, entonces por eso atrasaron los trenes. Exacto. Y no saben dónde bombardean, no dicen, no puedes poner en ninguna red dónde cayeron, aunque te haya caído en el patio de tu casa, cosa que le había pasado. Porque estás alertando al otro país, ¿no? Porque estás dando una cantidad de información Mucha sensible. información, claro. De hecho, hay una cosa muy curiosa que hay una línea de supermercados en Uruguay que se llama El Dorado, Sí. que está muy presente en el interior. Sí. Bueno, encontré El Dorado en Zaporilla, así que estoy casi segura que tiene algo de origen ucraniano. Si alguien conoce a los dueños del Dorado, que me lo diga, porque luego era el mismo. Sí, sí, Entonces yo claro. le empecé a sacar fotos a este supermercado, porque no puede ser que en Zaporilla, Ucrania, haya... Y se pusieron furiosos, sacando a las dos personas que Que estaban no conmigo. podías. Que eran, no era que me conocían, me acababan de conocer, pero de alguna manera tenían buenas referencias y toda gente que nunca en tu vida viste. Y por algún motivo confía en vos y vos en ellos, ¿no? Porque nunca los viste y confías en que en vez de secuestrarte te van a mostrar la ciudad. Y los demás que estaban ahí, claro, me querían que yo ni sacara fotos y que me fuera y Que eliminaras todo. Claro, con terror auténtico de que yo estuviera, vete a saber por qué la mayoría de los supermercados o lo que, por ejemplo, lo que había sido una tienda que hacía objetos de porcelana para baños, en ese momento era simplemente un almacenamiento de aprovisionamiento para las tropas. Y donde a veces hay comida, a veces hay armas. Claro. Entonces muchas veces había pasado que habían llegado periodistas a estos lugares y a los 3 días los habían bombardeado. Claro, porque Entonces, eliminan todo. Claro, si saben que ahí hay víveres o armas. Claro, entonces sí, Sí, habrá que para tener- nada quieren que digas esas cosas. Claro. Ahora, Eugenia, el tema de los chalecos y de los cascos, ¿es exclusivamente para los fotógrafos que van a esa zona de conflicto que hoy hablabas? ¿O ya uno cuando está en ese territorio de preconflicto, como periodista, como fotógrafo, también lo debe utilizar? A ver, ahí vamos de nuevo a la precariedad del trabajo de los periodistas en esas zonas de conflicto. Por ejemplo, alquilarte un chaleco y un casco salía unos 300 euros en Ucrania. A mí aquí me prestaron el chaleco y fui sin casco porque era demasiado complejo llevarlo, no porque no tuviera, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerdo que me encontré con alguien en el bar, lo conocí, me dice, ¿por qué no nos vamos a Poltava, que en el momento estaban bombardeando? Le digo, mira, tengo organizado otra cosa. Pero dice, pero vamos a Poltava, ¿tenés chaleco? Sí. ¿Y casco? Casco no te preocupes, yo tengo 2, me dijo. Vámonos a una ciudad y... Te lo prestaron. Y se prestaban las cosas. Ahí está. Eugenia, sí. Digo, perdón. sí, tenés que usar, pero a veces no lo tenés o sale muy caro. Eugenia, como se nos va a ir el tiempo, hiciste muchas coberturas internacionales. ¿Cuál podrías destacar? Más allá de el viaje a Ucrania, todos creo que lo hemos vivido muy en directo contigo, pero hiciste coberturas de temas fuertes, ¿no? En Grecia, en Chile, estuviste en Venezuela. Sí. ¿Qué momento es destacable de esas coberturas que hiciste? Mira, hay unas cosas, por ejemplo, de cuando llegaban los barcos a Grecia, los barcos en la noche con el frío y de repente me pasan un bebé que era todo oscuro, no veías nada, solo gritos, sirenas, gente. Y de repente me pasan un bebé, nosotros teníamos los autos donde poníamos a la gente que acaba de salir del agua a menos 2 grados estábamos. Y la mujer me dice, el bebé no reaccionaba. Y yo sacudo un bebé de 2 meses para ver si está vivo. Lo vuelvo a sacudir a ver si llora, a ver si está vivo. Yo no tengo ni hijo, no sé ni agarrar un bebé. Eso fue duro. Cuando el bebé llora, la madre poco menos que se estira en el piso, nosotros ahí lo desnudamos, lo metimos en el auto, estaba con la calefacción. Esas cosas, cuando el bebé reacciona, metemos a todo el mundo en el auto y sabes que está vivo, nos sentamos todos en el piso, prendimos un cigarro, o sea,
dejas de ser periodista en algunos momentos. Total. Yo ahí no era periodista, no se distinguía en ese momento quién era periodista, quién era refugiado, quién era de ayuda humanitaria. Era un entrevero de gente ahí que además todos estábamos en un momento, nos ayudábamos unos a otros, o sea, porque el que se quebraba, porque... Eso en Grecia. Eso en Grecia, en la isla de Lesbos, que queda muy cerca de Turquía, cuando fue la gran crisis en el año 2015. Y fue tal vez la cobertura más difícil. Fue dura. También hay otra cosa que estuvo dura, que es, por ejemplo, la frontera Colombia-Venezuela. Nosotros hablamos muchísimo de la migración venezolana, es la migración más grande que hay en América Latina. Sí, y por tremenda. los refugiados, la mayor cantidad de refugiados. Sí, claro. A más de 5 o 6 millones de refugiados en los últimos años. Entonces yo fui a una zona que se llama La Guajira, que es fronteriza. En La Guajira viven unos indios que se llama la comunidad guayú, indígena. Había más de 5.000 niños que habían muerto por desnutrición en los últimos 5 años. La cobertura que yo había ido a hacer era de los venezolanos que escapaban. La comunidad colombiana, la ayuda humanitaria, con las carpas de ACNUR, con todo el respeto que le tenemos al trabajo que hacen, después que le cae a Angelina Jolie, lleva la prensa y todo lo que quiera. De hecho, fue días después que yo llegué. Era para los migrantes y para los refugiados. Los indios guayú tenían muchísimos más problemas y muchísimo menos prensa que eso. Entonces, llegás a un lugar y de hecho la cobertura era como mixta, por decir, ¿cómo puedo estar en este lugar? Tenía una problemática Venezuela tremenda, pero esta comunidad era completamente invisible, una hambre paupérrima, una situación de desolación absoluta. De hecho, la mayoría de los lugares que se habían puesto de ACNUR, de agencias internacionales, para ayudar a los migrantes, quienes iban a comer eran colombianos que hacían 6 horas para llegar a comer, comían la primera comida, la segunda comida y 6 horas para volver a su casa. Me ericé. Me emocioné. Es complejo, sí. Impresionante. Eugenia, nos quedamos sin tiempo, pero ¿dónde te ves? ¿En algún lugar del mundo? ¿Te ves trabajando desde acá como lo estás haciendo hoy, que nos informas tanto y también? A mí me gusta mucho trabajar en Canal 5, me han dado un montón de oportunidades, tengo un grupo de colegas y amigos que de verdad son amigos ya a esta altura del planeta. Pero sí que me gusta mucho tener más la chance de ir y venir. Me gustaría mucho tener la base que tengo acá, pero poderme moverme mucho más. El año pasado me moví bastante, mucho a costo personal, por lo que hablábamos. Ahora tengo algunos proyectos para moverme un poco más. Sobre todo me gustaría contar más América Latina. Síganla, Eugenia, porque de verdad en tus redes sociales uno puede viajar un poco, pero sobre todo con esto, con entender qué está pasando en el mundo, que a veces desde nuestro lugar tan tranquilo no nos damos tanto cuenta. ¿Tu red social? Eugenia Cataño con doble T. Por eso, porque el Rodríguez ahí no aparece, aparece directamente Cataño, así la siguen. Y ojalá que tengas oportunidad de seguir viajando para trasladarnos todas estas historias. Linkear con Santa Clara. Cuando vos llegás a un lugar y alguien te ha contado una tremenda crisis y vos venís de un pueblo de 1.500 habitantes con una tasa de desempleo altísima, vos relativizás muchísimo lo que está pasando ahí y lo ves desde otro lugar completamente diferente. Mirá. Totalmente. Que a lo que te contaría un europeo habituado a otro nivel de vida. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, y esperamos muchas más coberturas para nuestro canal. Gracias a ustedes. Así es.